Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla como siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano que nos escucha en diferentes partes del planeta. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias, como siempre, por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. En nuestro habitual programa semanal Encuentros, unas veces tocamos el cielo con mensajes de revelación, otras veces denunciamos las sectas, otras veces derribamos a los falsos predicadores, otras veces enseñamos la correcta doctrina, otras veces tocamos el importante tema del divorcio, otras veces respondemos a temas que nos consulta la gente por correo en la consejería pastoral, y otras veces repasamos cosas muy importantes y necesarias como lo haremos en el día de hoy. En la palabra de Dios hay muchas enseñanzas que son inferenciales, como varias veces hemos dicho en el canal repetidamente. La ley de la inferencia es capital para aprender las doctrinas bíblicas escondidas deliberadamente por Dios en su palabra. Esas verdades están ahí para que sean descubiertas por los valientes, los buscadores, los interesados, los diligentes y por los que se esfuerzan. Por medio de la ley de la inferencia, aprendemos de parte de Dios la mayoría de doctrinas que no se dan de forma versicular. Por eso, cuando una persona de forma simplona nos dice, «Pastor, deme un versículo donde diga...», bueno, esa persona con esa frase está demostrando lo ignorante que es, porque la mayoría de doctrinas y la teología bíblica no se muestran con un versículo, sino de forma inferencial. Las doctrinas y la teología se demuestran por conclusión, se demuestran por razonamiento, se demuestran por la suma de varios textos que nos dan a entender esa doctrina, pero no solo con un versículo. Y eso es precisamente lo que haremos en el día de hoy. Estudiaremos un tema escondido para la mayoría de lectores y estudiantes de la palabra de Dios y lo sacaremos a la luz por medio de la maravillosa ley de la inferencia. En este ministerio apologético, el ministerio Tinajas, hemos llegado a la conclusión que, tanto la ley de la inferencia como la metodología de las parábolas, ambos son dos sistemas diseñados deliberadamente por Dios. Primero, fueron diseñados como filtros para ver el que busca del que no busca. Y segundo, la ley de la inferencia y las parábolas fueron diseñadas para que el hombre se esfuerce estudiando la palabra de Dios. Creemos firmemente en esta tesis, que esta es la intención de Dios. Porque si Dios quisiera decirnos las cosas de forma muy clara, directas y simples, primero, Él sencillamente lo hubiera hecho así. Hubiera dicho las cosas muy sencillitas, directas, claritas, versiculares y fáciles. Pero no lo hizo así, eso es evidente. Segundo, si Dios nos dijera las cosas muy sencillas y claras, no valoraríamos lo que aprendemos. Tercero, si Dios nos dijera las cosas muy sencillas, claras y directas, no habría esfuerzo ni entusiasmo ni desafío del hombre en la prospección de las profundidades marinas de la palabra de Dios. Y cuarto, vemos que la ley de la inferencia y el método de las parábolas sencillamente son la voluntad y el diseño deliberado de Dios para que el hombre estudie la verdad. Ahora, como definición, digamos que la parábola es una ilustración de la vida diaria con la cual se saca una enseñanza espiritual. Así de sencillo. Y como todos sabemos, Jesús mismo diseñó muchas parábolas diarias para dar diferentes enseñanzas espirituales. Y en el ministerio Tinajas, siguiendo el modelo del Señor, también hemos diseñado una parábola única para enseñar el aspecto jurídico de la salvación. Hemos diseñado la parábola del delincuente ante el juez, que varias veces hemos dicho en el canal. La ley universalmente llamada la ley de la inferencia es aquel método por el cual, juntando varias partes de la palabra de Dios, sacamos una conclusión. Esa es la definición. Ya sé que usted estará esperando que le ponga ahora mismo ejemplos de esto que decimos,
Pero en lugar de ponerle aquí varios ejemplos de la ley de la inferencia, el mismo tema de hoy será un clarísimo ejemplo de cómo usar la ley de la inferencia. El tema de hoy no es la ley de la inferencia, no. Eso ya lo hemos estudiado en el canal en otro vídeo. Sino que la ley de la inferencia nos ayudará hoy a sacar conclusiones del tema que estudiaremos. Hace algún tiempo ya hemos hablado algo en el canal de este tema que tocaremos hoy, pero en su día, cuando lo tocamos, lo hemos hecho desde otro ángulo diferente al de hoy. En su día lo hemos hablado desde el ángulo de los dos evangelios que vemos en el Calvario. Pero hoy estudiaremos solamente el ladrón salvo del Calvario. Yo diría que el ladrón salvo del Calvario tiene una de las enseñanzas teológicas más grandes e importantes y capitales de toda la Biblia. Y esto lo confirmaremos con el estudio de hoy. Bien, como el tiempo corre y el tema es largo, entremos en materia. El estudio de hoy lo hemos tomado de Lucas capítulo 23, versículo 41 al 43, y lo dividiremos en varios puntos de análisis para su mejor comprensión. Punto número 1. Lo primero que vemos en el ladrón salvo del Calvario es que fue una persona que, aún estando en agonía, aún estando en tremendo dolor, aún en medio del problema, aún estando al borde de la muerte, este hombre usó el libre albedrío para salvarse. Es decir, eso nos muestra y demuestra inferencialmente que usó su voluntad de dejar de lado su dolor físico y decidir voluntariamente centrarse en su estado espiritual. ¿Ve? Ahí lo tiene, estimado oyente. Ahí tiene lo que hace la ley de la inferencia. Nos muestra que este hombre usó su libre albedrío, aunque el texto no diga que él usó el libre albedrío. Esa es la ley de la inferencia. Estudiar el texto para sacar conclusiones. Y la primera conclusión inferencial que vemos es que este hombre usó el libre albedrío. Por lo tanto, el libre albedrío existe. Imagínese el escenario del Calvario. Sin embargo, en lugar de quejarse, en lugar de llorar, en lugar de solo gritar y gemir de dolor, en lugar de pedir ayuda y en lugar de simplemente esperar la muerte, este hombre usó el libre albedrío, usó su razón y usó su conciencia para salvarse. El ladrón de la cruz es una bofetada a los necios calvinistas reformados que dicen que el hombre no tiene libre albedrío. Pero aquí vemos que sí existe libre albedrío por medio de la ley de la inferencia. El ladrón decidió en su libre albedrío buscar al Señor. No fue el Señor que buscó al ladrón, no. Lea usted el texto y verá que el Señor no buscó al ladrón. Es más, el Señor ni se dirigió a él. Jesús no le dijo ni una sola palabra a ningún ladrón. Pero según la teología falsa herética calvinista reformada, para que alguien se salve, Dios busca primero al hombre. Pero aquí vemos todo lo contrario. Vemos que Jesús, que es Dios, no busca al ladrón, sino que es el ladrón quien busca en su libre albedrío al Señor para salvarse. Por lo tanto, por la ley de la inferencia, una vez más, aquí se confirma que la salvación está en manos del hombre, no en manos de Dios. Es el hombre quien decide salvarse. Y esto que decimos lo vemos claramente en los dos ladrones. Uno decide en su libre albedrío salvarse, y el otro decide en su libre albedrío perderse. ¿Se da cuenta, estimado calvinista reformado, que el Calvario derriba a Calvino? Se lo repito, el Calvario derriba a Calvino. Bendito libre albedrío que aplasta la doctrina hereje de los herejes calvinistas deformados. Tenga cuidado, estimado oyente, si usted está yendo a una iglesia independiente, a una iglesia calvinista, a una iglesia reformada, presbiteriana, luterana o incluso bautista de tendencia calvinista, o cualquiera de esas que niegan el libre albedrío. Aquí, por la ley de la inferencia, vemos claramente que cada uno de los ladrones decide libremente su destino eterno. Así que, doctrina calvinista derribada y doctrina de la inferencia ensalzada. Punto número 2.
Otra de las cosas que vemos de forma conclusiva, deductiva, inferencial y por pura lógica analítica que hasta entiende un niño, es que el ladrón no se bautizó para ser salvo. Y esto derriba a los pentecostales, a los unicitarios, a los católicos, a los presbiterianos y un largo etcétera de falsas iglesias que obligan a bautizarse para ser salvos. El bautismo no salva a nadie, señores. El agua no afecta a lo espiritual. Usted puede bautizarse 100 veces, que jamás será salvo, porque la salvación, veremos hoy, es por medio de la conversión, no por medio de una mojadura de agua sobre cuerpos y menos hecha por pastores y sacerdotes falsos. Hay que ser muy necio para creer que algo material como el agua tiene poderes espirituales o tiene un efecto espiritual en la persona. Eso se llama superchería religiosa y eso es pecado. Bautizar para salvar es pecado. Bautizar para el perdón de los pecados es pecado. Por cierto, si el bautismo no salva, entonces, pastor, ¿por qué mandó Jesús bautizarse? Pues muy sencillo, estimado oyente. Primero, el bautismo se hace si se puede. Si no se puede, no se hace. Y segundo, se hace como un testimonio evangelístico ante las personas que se invita al bautismo para decirles que, ¿sabéis una cosa? Mi vida pasada ha muerto y ahora tengo una nueva vida por medio del poder del evangelio. Hundirme totalmente en agua es como si hubiera sido enterrada toda mi vida pasada y ahora emergiera a una vida nueva. Ese es el significado del bautismo. Es algo testimonial y evangelístico de lo que ha sucedido dentro de la persona. El bautismo no salva a nadie, estimado oyente, que lo tenga usted muy claro. ¿Qué pasaría con las personas que se han convertido y no tienen quien les bautice? Imagínese a alguien escuchándonos que se convierte pero no tiene tiempo ni podemos ir a bautizarle. Y si se muere sin bautizar, ¿qué pasaría? ¿Se perdería? ¿Qué pasaría si alguien muy enfermo se convierte en el hospital y no podemos bautizarlo porque correría riesgo su vida si lo sumergiéramos en agua? ¿No se salvaría? ¿O qué pasaría si alguien en medio de una guerra se convierte en ese lugar pero no hay forma de bautizarlo? ¿Se perdería, señor católico romano? ¿Se perdería, señor calvinista presbiteriano? ¿Se perdería, señor pentecostal o señor unicitario? Y así podríamos seguir y seguir con 1000 ejemplos de personas que se convierten pero no tienen forma ni oportunidad de poder bautizarse. Esas personas no se pierden, como sucedió aquí con el ladrón del Calvario. Por eso toda iglesia pentecostal, toda iglesia presbiteriana calvinista, toda iglesia católico romana, ortodoxa y muchas otras que imponen el bautismo para salvarse, todas esas iglesias son falsas. Así que nuestro consejo pastoral es que se marche de ahí, estimado oyente. En conclusión, el bautismo no salva a nadie. Lo repetiremos hasta el cansancio. El ladrón no se bautizó, pero se salvó. Ese es el modelo universal. Punto número 3. Otra conclusión inferencial que vemos en la salvación del ladrón salvo es que no tomó la primera comunión, no fue a misa ni tomó la Eucaristía para recibir la gracia salvadora. Por lo tanto, toda la Iglesia católico romana, tan solo con el modelo de salvación del ladrón salvo del Calvario, queda totalmente derribada. La Iglesia católica es como un castillo de arena sobre arena. En su Iglesia católica le están engañando, porque le dicen que para ser salvo tiene que tomar la Eucaristía. Pero este hombre del Calvario, este ladrón salvo, es una bofetada a la Iglesia Católica Romana porque no tomó la Eucaristía para salvarse. Un solo hombre, el ladrón salvo, derriba toda una iglesia, la Iglesia Católica. Bendito sea el ladrón salvo de la cruz, que con su testimonio hizo una gran labor doctrinal y teológica universal, derribando las falsas iglesias del día de hoy. Punto número 4. Otra conclusión inferencial al estudiar el relato de Lucas capítulo 23 sobre lo que hizo y dijo el ladrón salvo es que este hombre no habló en lenguas, señores pentecostales. Sí, ha oído bien. Si se fija, usted sacará la conclusión que decimos, la inferencia, la deducción y el razonamiento lógico que, para salvarse, este hombre no necesitó hablar en lenguas. Argumento contundente. Así que aquí hay otro argumento en contra de la falsedad de miles de iglesias pentecostales que enseñan que
Para recibir el Espíritu Santo es necesaria una experiencia posterior a la conversión, pero el ladrón no tuvo tiempo para una experiencia del Espíritu Santo posterior, ni para hablar en lenguas para ser salvo. En primer lugar, las lenguas pentecostales son obra del enemigo. Sí, escúchelo bien, son obra del enemigo, no son de Dios. En segundo lugar, el don de lenguas es el don de predicar en otros idiomas sin estudiarlo, y eso ya no existe, ese don ha sido abrogado. Y en tercer lugar, esas lenguas no son más que un caos que da vergüenza. Y como muchas veces pasa, llegados a este tema de las lenguas, siempre cuento el mismo ejemplo experimental. Eras una vez un pastor pentecostal que vino a hablar conmigo y entonces, al momento de saludarle, yo empecé a decir cosas raras con mi boca. Empecé a hablar en lenguas, entre comillas. Empecé a inventarme frases raras. Empecé a decir cosas sin sentido al estilo de los pentecostales. Entonces, cuando acabé de hacer ese teatro, el muy necio pastor pentecostal, que por cierto viajaba llevando su mensaje a varias iglesias de diferentes países, me dijo: «Oh, pastor, usted está bendecido por Dios. Usted es un hombre espiritual». Me quedé mirándolo y le respondí: ¿sabe una cosa? Me lo he inventado todo para demostrarle que usted es un impostor y no un pastor. Entonces se levantó y se marchó. Así son los falsos e ignorantes pentecostales del día de hoy. Del tema de los pentecostales tenemos también un vídeo en el canal titulado Pentecostales. Ahí desmontamos la teoría de las lenguas. Por lo tanto, dicho esto, otra deducción inferencial tomada del ladrón salvo de la cruz es que no dijo ni una sola palabra en lenguas, pero se salvó. La conclusión es que no se necesita hablar en lenguas para salvarse. Argumento derribado y una bofetada más para la falsa iglesia pentecostal. Punto número 5. El ladrón salvo no repitió ninguna oración de fe ni aceptó a Jesús en el corazón. Esta es otra conclusión que nos da el ladrón salvo del Calvario contra toda iglesia y todo pastor que impone, que enseña y practica la falsa oración de fe. Cuando el ladrón salvo empezó a hablar, ni Juan, que estaba a los pies de la cruz, ni María, la madre de Jesús, ni Jesús mismo le dijeron de repetir una oración de fe a ningún ladrón. ¿Qué hubiera hecho cualquier falso pastor del día de hoy? Pues sencillo, viendo la ocasión de muerte, les haría repetir una oración de fe para engañarles que con eso serían salvos. Pero el ladrón de la cruz no repitió ninguna oración de fe ni aceptó a Jesús en el corazón, porque la oración de fe es un invento americano, no es algo bíblico. Si Juan, que estaba a los pies de la cruz, escuchó a Jesús que le dijo que cuidara a su madre, entonces Juan también pudo haber oído lo que decía el ladrón y acercarse a él para guiarlo a una breve oración de fe. Pero Juan no lo hizo y Jesús tampoco. Eso nos demuestra y derriba a miles de pastores falsos que en el día de hoy practican la falsa, americana y diabólica oración de fe. Si usted ha repetido una oración de fe, estimado oyente, usted es un perdido. Si usted ha enseñado la oración de fe a otros, usted es un engañador y un guía de ciegos. Si usted practica la oración de fe en su iglesia, en su evangelismo o donde sea, usted está engañando a la gente. Toda persona que ha hecho una oración de fe está perdida porque así no se salva la gente, así no se perdonan los pecados como vemos inferencialmente aquí. Aquí vemos claramente, inferencialmente, deductivamente, contundentemente, que para salvarse este hombre no tuvo que repetir ninguna oración de fe ni aceptar a Jesús en el corazón. Por lo tanto, argumento inferencial contundente de que el ladrón en la cruz es el modelo de salvación universal y que no necesitó ninguna oración de fe, y eso nos enseña que la oración de fe es falsa, no salva a nadie. Punto número 6. Otra enseñanza inferencial de este hombre salvo del Calvario, a través del cual Dios nos enseña, es que si este hombre se salvó in extremis, o sea, a falta de un minuto para morirse, eso debe dar esperanza a toda persona para poder salvarse si usted ahora mismo está también en una situación in extremis. Aproveche que aún tiene vida, estimado oyente. Aproveche este mensaje para salvarse por medio del mismo método del ladrón salvo que luego expondremos al final del mensaje. Pero tenga cuidado
esa persona que piensa que puede salvarse un minuto antes de morirse, porque Dios le puede parar el corazón ahora mismo, le puede quitar la vida ahora mismo y usted no poder convertirse en el futuro. O sea, este tema de salvarse en el último minuto es una espada de doble filo. Por un lado es esperanza para el que está en agonía de muerte, pero por otro lado es peligro para el que espera al filo de la muerte para salvarse. Así que sálvese hoy mismo, estimado oyente. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Si bien Dios maravillosamente da tiempo y paciencia hasta el límite de la vida, bueno sería que no abuse de la paciencia de Dios y se convierta usted antes de que Dios le quite la vida. Esto es lo que también inferimos de este hombre del Calvario. La paciencia de Dios hasta el último minuto de vida. Punto número 7. Otra enseñanza clarísima que inferenciamos del ladrón salvo del Calvario es que este hombre no fue nunca a ninguna iglesia, es decir, no se congregó nunca. Sin embargo, se salvó. ¿Se había fijado en esto, estimado oyente? Por lo tanto, eso nos enseña que usted no tiene que congregarse en una iglesia evangélico-cristiana, ni ir a una iglesia católico-romana para salvarse. No hay que congregarse para salvarse, estimado oyente. Aquí está claramente demostrado. El ladrón no se congregó para salvarse. Congregarse es un montaje de los pastores sacadinero y una manipulación del pasaje de Hebreos capítulo 10, versículo 25, donde ahí no dice nunca que hay que ir a la iglesia para congregarse. Ahí solo dice que hay que congregarse, pero no dice que hay que ir a la iglesia a congregarse. En el pasaje de Hebreos solo se estaban congregando los convertidos, no los perdidos. Y por otro lado, se congregaban en las casas, no en iglesias ni edificios. Por lo tanto, cuando su pastor le presiona y le presiona a no dejar de congregarse en su edificio, ese lobo le está manipulando. Está usando un pasaje fuera de contexto para engañarle y para sacarle el dinero. Es verdad que hay que congregarse, pero solo con las condiciones bíblicas. No congregar a todo el mundo, no juntar cabras con ovejas, no meter a la gente en un edificio, no para cantar, no para tirarse al piso, no para gritar, sino que en Hebreos se congregaban para animarse los convertidos que se escondían de los perseguidores del cristianismo. Por eso el apóstol les anima a congregarse, para animarse. No era para salvarse, ni para cantar, ni para llevar el diezmo. En fin, ya hemos hablado también de este tema muchas veces en el canal. Entonces, lo que sí destacamos como ley y enseñanza inferencial de esto es que el modelo universal del ladrón salvo nos enseña que él fue salvo sin congregarse ni una sola vez. Por lo tanto, eso demuestra que no es necesario congregarse para salvarse. Argumento irrefutable contra los pastores y sacerdotes ladrones del día de hoy que chantajean a la gente con eso de «Hermano, no deje de congregarse». ¿Sabe una cosa, estimado oyente? No vaya. Le están engañando para sacarle el dinero. Fíjese qué diferencia de enfoque entre lo que ellos enseñan y lo que nosotros enseñamos. Punto número 8. En cuanto al otro ladrón, al ladrón perdido, aprovechemos para decir que también tenemos una enseñanza inferencial de parte de este ladrón. Y esa enseñanza es que el ladrón perdido solo pidió salir del problema físico. Lo único que le importó fue la salud. Lo único que le importó es salir del problema. Lo único que le importó es el mal momento donde estaba, el sufrimiento físico, en lugar de preocuparse de su salvación estando al límite de la muerte. Pero, si se fija bien, en el relato de Lucas capítulo 23, el Señor lo ignoró completamente. Lo dejó de lado, le aplicó la indiferencia, no le respondió nada a su petición. Esto nos enseña por la ley de la inferencia que Dios no responde a ningún inconverso nunca. De la misma manera, estimado oyente, sucede en el día de hoy. Toda persona que se dirige a Dios para pedirle cosas, para salir del problema, para prosperar, etcétera, etcétera, Dios no le responde nada, tal como pasó aquí entre el ladrón malo y el Señor Jesús, Dios. El que responde a las peticiones y oraciones de la gente, aprovechándose de su ignorancia, es el diablo, el cual oye esas oraciones, las contesta y le hace creer a la gente que fue Dios quien le contestó. Por lo tanto, argumento inferencial contundente. Dios no responde al inconverso.
Punto número 9. Otra conclusión que sacamos, otra inferencia que vemos aquí es que el ladrón salvo no hizo ninguna obra buena para salvarse. Esto derriba nuevamente a la falsa iglesia católica, a los adventistas y a otras iglesias como los mesiánicos que dicen que hay que hacer obras buenas o cumplir los mandamientos para salvarse. Preguntamos, ¿qué obras buenas hizo el ladrón para salvarse? ¿Qué mandamientos pudo cumplir el ladrón para salvarse? La respuesta es ninguno. Por lo tanto, la conclusión deductiva inferencial es que no hay que hacer obras buenas para salvarse, ni cumplir los 10 mandamientos, ni amar a Dios sobre todas las cosas, ni esforzarse por amar al prójimo, ni cumplir los mandamientos de la Iglesia, ni hacer obras de caridad, ni obras buenas, ni ayunos, ni vigilias, ni diezmos, ni sacrificios, ni sacrificar la vida en un monasterio, ni en un convento, ni nada de nada. Todo eso no salva. La salvación no es por obras buenas, es solo por medio del Evangelio, como veremos al final del mensaje. Punto número 10. Otra inferencia que vemos de la salvación del ladrón salvo es que, en las palabras de Jesús al ladrón, vemos que no lo envió al purgatorio para purgar sus delitos antes de entrar al cielo. No. En la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, este hombre tendría que haberse quedado en el purgatorio a purgar sus delitos, pero Jesús lo lleva directamente al paraíso con él. Por lo tanto, por inferencia, el purgatorio vemos que no existe. Este detalle de hoy estarás conmigo en el paraíso derriba la falsa doctrina del purgatorio de forma contundente. No hay purgatorio, estimado católico. Lo que hay es solo cielo o infierno, salvación o condenación. Por cierto, ¿a dónde irá usted, estimado oyente? Y punto número 11 de nuestro estudio inferencial de Lucas capítulo 23 es este. El ladrón salvo se salvó porque cumplió los 2 requisitos universales de toda la Biblia para salvarse. En primer lugar, si usted se fija con atención, el ladrón salvo reconoció de forma concreta al menos que merecía estar ahí, reconoció también sus delitos de malhechor y reconoció que era culpable. Eso sería la primera condición. Eso sería el arrepentimiento de Marcos capítulo 1, versículo 15. Pero, espere un momento. Fíjese un poco más adelante y verá que ahora viene el segundo requisito para salvarse, el tema de la justicia de la cruz. Cuando el ladrón salvo dice, ningún mal ha hecho, ahí, por la ley de la inferencia, el ladrón está diciendo que este hombre es inocente y le está cayendo una justicia que no merece. ¿Ve? Ahí lo tiene, estimado oyente. Ahí tiene de forma subyacente la segunda condición para salvarse que dice Marcos capítulo 1, versículo 15. El Evangelio. Es decir, la justicia caída sobre el Señor Jesús, el inocente. Por eso decimos siempre que es fascinante, realmente fascinante el estudio inferencial, para que aquí podamos ver cómo la salvación de este hombre es solo por obedecer en su libre albedrío los 2 requisitos universales para la salvación. Primero, reconocer las injusticias. Y segundo, reconocer que el Señor Jesús recibió una justicia que no merecía. Aquí tiene, estimado oyente, esta múltiple enseñanza inferencial del día de hoy. Es asombroso, es admirable usar la ley de la inferencia para sacar las riquezas coralinas de las profundidades de la palabra de Dios. Entonces, llegados al final del mensaje, estimado oyente, para que usted pueda ser salvo como lo fue el ladrón de la cruz, usted también debe obedecer los 2 requisitos que obedeció el ladrón en la cruz, que son los mismos requisitos que puso el Señor Jesús a todos los hombres en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primer requisito: toda persona debe humillarse y reconocer de forma concreta ante Dios sus delitos cometidos en su vida pasada desde su juventud y debe abandonar todo delito que esté cometiendo en el tiempo presente. Este requisito se llama el arrepentimiento. Sin la humillación del arrepentimiento, nadie será salvo.
El segundo requisito para salvarse es tomar el Evangelio. Tomar el Evangelio tiene 3 partes. Primera parte, toda persona debe reconocer ante el Señor, como lo hizo el ladrón salvo, que merece recibir la justicia divina por sus pecados cometidos en su vida. Segunda parte, toda persona debe reconocer que el Señor Jesús recibió en la cruz la justicia divina que usted merecía recibir por sus pecados. Y tercera parte, toda persona debe tomar para sí misma, por medio de la fe, esa justicia divina que le cayó al Señor Jesús en la cruz. Cuando toda persona obedece cada parte de estos 2 requisitos universales que cumplió el ladrón salvo del Calvario, y que también fueron puestos por el Señor Jesús para salvarse en Marcos capítulo 1, versículo 15, a esa persona le serán perdonados todos sus pecados y un día después de la muerte tendrá acceso al reino de los cielos. Así que le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación, cierre la puerta, y allí, en el secreto de su habitación, descálcese ante Dios en señal de reverencia, y si puede, póngase en sus rodillas, y en la sencillez de sus palabras, tal como le salga, obedezca allí las 2 condiciones que el ladrón salvo obedeció, que el Señor Jesús mismo también manda en Marcos 1:15, y que le hemos detallado hace un momento. Luego, antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias al Señor por su paciencia sobre usted y por mostrarle el verdadero mensaje de salvación por medio de este programa. Luego, si quiere, escríbanos. En conclusión de este mensaje, el ladrón salvo de la cruz es el modelo universal de salvación de Dios para todos los hombres. Aquí, en Lucas capítulo 23, con el modelo del ladrón salvo, tenemos lo que se necesita y lo que no se necesita para ser salvo. Tenemos lo que hay que hacer y tenemos lo que no hay que hacer para salvarse, que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje intenso del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para su reflexión. Para preguntas del tema, comentarios, consejería pastoral o para hacer una donación al ministerio, escríbanos al correo ministeriotinajas@gmx.es. ¿Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema? El pastor bautista Nikos Ricoy, desde Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.